Dios tiene una palabra para tu vida y cuando la palabra llega a tu corazón tiene cambios. Y si cambia tu corazón, cambias tú. Oramos, Padre, en tu nombre y te damos gracias porque tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos. Gracias, Cristo, por tu presencia, porque estás en nuestra vida, Dios. Gracias porque impartes de lo tuyo a nosotros para que podamos seguir siendo formados en ti, Dios, para que podamos seguir caminando y tener un propósito, el tuyo, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido puesta en nuestro corazón porque tú pusiste también a tu Hijo adentro de nosotros. Gracias porque esa palabra transforma lo que somos, transforma y cambia lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Pues dale un aplauso. Tomen su lugar. Y esta mañana quiero comenzar y quiero hacerlo con dos preguntas. Dos preguntas nada más. Y quiero que la respondan con toda la honestidad posible. Que no lo respondan para mí, sino que la respondas para ti mismo. Y fíjate cuál es la pregunta que voy a hacer, que es muy simple. ¿Cuántos años llevas asistiendo a una iglesia? Cada quien conteste cuántos años llevas asistiendo a una iglesia. Pero hay una segunda pregunta. La pregunta es, ¿cuántos años llevas siendo iglesia? Son dos preguntas completamente diferentes. Y escúchenme, la mayoría de los creyentes en el mundo entero, incluyendo quizá muchos que estén sentados hoy aquí en este lugar, solo pueden responder la primera pregunta. En la mayoría de las congregaciones cristianas, normalmente llegan los creyentes los domingos y se disponen a adorar a Dios. Ese domingo escuchan una predicación. Es muy probable que también el domingo trabajen en algún ministerio, ofrendan, diezman y hacen lo que se supone que se tiene que hacer en una congregación. El problema es que cuando esos creyentes de domingo cruzan la puerta de salida, el problema es que el mundo no nota algo diferente. Quiere decir que el lunes la colonia sigue siendo la misma, el martes el trabajo sigue siendo igual, el miércoles la familia sigue igual, el jueves el vecino sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque se ha confundido el lugar a donde se reúne la iglesia con lo que la iglesia realmente es. Amén. El problema más grande de la iglesia, y yo diría el problema del siglo XXI, no es la falta de creyentes, es la abundancia de asistentes nada más. El problema es que la iglesia no es a donde tú vas. Iglesia es lo que tú eres. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que romper esquemas. Dice la palabra y espero que esto penetre en lo más profundo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿no saben ustedes que son templo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Fíjense lo que Pablo está preguntando. Pablo no dice, ¿no saben que ustedes deben de ir al templo? Eso no es lo que dice.
Pablo tampoco dice, ¿no saben que ustedes tienen que buscar un templo? Pablo lo que dice es, ¿no saben que ustedes son el templo? La pregunta de Pablo no tiene que ver con asistencia, tiene que ver con identidad. Amén. Y esa es la misma pregunta que el Espíritu Santo te hace hoy. Una pregunta que Espíritu Santo te hace a ti. ¿No sabes que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Amén. Vean algo, en el antiguo pacto, Dios habitaba en un edificio. Había un lugar específico, el tabernáculo, el templo de Salomón. Y la gente dice que hacían peregrinaciones para encontrarse con Dios en ese lugar. Había un horario. Había un sacerdote que entraba por ellos al lugar santísimo. Y la presencia de Dios estaba localizada en un punto geográfico. Pero escúchame, cuando Jesús muere en la cruz, todo cambió. Di conmigo, todo cambió. Vean lo que dice Mateo capítulo 27, en el verso 51. Dice puntualmente, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto que dice en ese momento, al momento, lo que está diciendo es que se refiere al momento en que Jesús muere en la cruz. En ese momento el versículo no dice que el velo se rasgó de abajo hacia arriba, como si el hombre hubiera jalado una cortina o un velo. Dice que se rasgó de arriba hacia abajo, porque fue una obra que hizo Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo el que rasgó el velo. Fue Dios mismo el que rasgó la cortina. Amén. Ahora, ¿saben qué significa eso? ¿Saben qué significado tiene? Significa que Dios mismo en ese momento dijo, yo ya no vivo en ese templo, ya no vivo aquí, estoy ahora saliendo. ¿Y a dónde se fue? Vean Corintios, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Todos tenemos un cuerpo. Unos más grande, otros más chiquito, unos más relleno, pero todos tenemos cuerpo, amén. Y dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Este versículo, que pareciera que lo podemos leer como cuando leemos el periódico o una revista, es algo que no se puede leer de esa manera. Pablo estaba diciendo, dense cuenta, no en el cuerpo del vecino o el que está a tu lado, en tu cuerpo es el templo donde ahora vive el Espíritu Santo. Lo que sucedió es que Dios salió de un templo de piedra
Dios sale para habitar en un templo ahora de carne. Dios salió de un edificio, de un tabernáculo, para mudarse a una persona, para mudarse a tu vida. Amén. Ahora, quiero que se imaginen esto. Tenemos una señora presidenta. Imagínate que la presidenta de México, con toda su autoridad, con toda su capacidad para tomar decisiones, con todo su equipo de gobierno, decide cambiarse de casa. Decide cambiarse de casa y literalmente se va ahora a vivir contigo. Desayuna la presidenta contigo. Sale contigo. Va a H-E-B contigo. Entra a tu trabajo y va contigo. La pregunta es, ¿tú tendrías que ir a buscarla a Palacio Nacional, a México? No. ¿Por qué? Porque ya no está ahí. Ahora, ¿dónde está? Está contigo. Sale donde tú sales. Va a donde tú vas. Llega a donde tú llegas. Amén. Pues eso es exactamente lo que pasó en el nuevo pacto. Cristo no está esperándote en un templo para que llegues el domingo. Cristo va contigo el lunes. Entra contigo al trabajo el martes. Va al supermercado contigo el miércoles. Recoge a los niños en la escuela el jueves. Y la pregunta no es si está disponible Cristo. Esa no es la pregunta, si está disponible. La pregunta es si tú estás consciente de lo que tú portas. Esa es la pregunta importante. Miren, dejar de ir a la iglesia no significa que te dejes de congregar. Dejar de ir a la iglesia significa dejar de creer que Dios solo está activo cuando tú estás en este lugar. La pasividad espiritual no es igual a humildad. La pasividad espiritual es ignorancia de identidad. Hay una ignorancia en la identidad. Y dice Mateo capítulo 5, verso 14 al 15. Ustedes, a ver, levanten la mano ustedes. Entonces esta escritura es para ustedes. ¿Qué dice? Ustedes son la luz. ¿De dónde? Del mundo. A ver, ustedes son ¿qué? La luz del mundo. Como una ciudad, dice, en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice la palabra, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Dice, en cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Qué hace la luz? Ilumina. Jesús no dijo, oren para que Dios envíe luz al mundo. Eso no fue lo que oró Jesús. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Esto no es algo que ustedes están esperando tener.
no es algo que ustedes van a recibir. No es algo que se va a producir cuando ustedes maduren espiritualmente. Es algo que ya son. Tú eres la luz. Amén. Hoy, ahora, ustedes mismos hoy son la luz que alumbra. Y si esa luz no está alumbrando, no es que la luz no existe. Si la luz no alumbra, no es que no exista la luz, es que algo está tapando la luz. Amén. Algo estorba la luz. Miren, yo tuve un negocio. Tenía alguien muy cercano a mí, que era mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, era todo. Yo era cristiano. Y un día le dije, soy cristiano. Me dijo, no, hombre. ¿De veras? Ni porque le dije me creía. Imagínate qué veía en mí. ¿Tú crees que veía la luz? No. Tú todavía no nacías, mija. Oye, qué vergüenza. Yo convivía con él más que con mi familia. Ahí va Dani a gritar algo, a ver. Yo pasaba más de 10 horas en el negocio. Y me dice, ¿tú eres cristiano? ¡Qué vergüenza! Es una ofensa, no para mí, para Dios. Voy a mencionar 3 cosas que pueden hacer que la luz sea tapada y que la luz no se pueda ver. Amén. ¿Traen su casco y todo? Gloria a Dios. La primera etapa es tener una mentalidad de espectador. Y tener mentalidad de espectador es la enfermedad más común que hay en la iglesia contemporánea. Ahora, ¿qué es? ¿Es un observador? ¿Es un espectador que está observando lo que otros hacen? ¿Opina sobre lo que otros hacen? ¿Critica lo que otros hacen? Pero él mismo no hace nada. Amén. Ay, pastor, está hablando de mí. Amén. Hay creyentes que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia esperando que el pastor haga algo, que el gobierno cambie algo, que Dios mande un avivamiento, que las cosas cambien. Y mientras están esperando que eso suceda, su colonia sigue igual, su familia sigue igual, su trabajo sigue igual, todo sigue igual. Su vecino jamás ha escuchado el evangelio a pesar de que tienen años viviendo puerta con puerta. ¿Y saben qué es eso? Eso no es paciencia. No es mansedumbre, es conformismo espiritual. Conformados. Con esto me conformo. Y la tragedia es que Dios no está esperando que algo cambie afuera para que tú entonces puedas actuar. Dios está esperando que tú actúes para que algo cambie allá afuera. ¿Amén o no amén? Esa es la primera etapa, la que tapa la luz, la que no la deja ver. Si hay la primera, hay la segunda. ¿Cuál es la segunda?
La segunda es la separación que hay, que alguien inventó y que dijo que hay una separación entre lo sagrado y lo secular. El segundo tapón es quizá más sutil, pero es igual de paralizante. Se llama la separación que hay entre lo que es sagrado y lo que es secular. Muchos creyentes viven entonces con dos personalidades. Tienen una personalidad que se llama la versión del domingo. Esa personalidad que es adoradora, que es espiritual, que está conectada con Dios, pero es solo los domingos. Pero también tienen la versión, la que es de los lunes a los sábados. Una vida normal, una vida igual que cualquier otra persona, donde rara vez Dios aparece hasta en una conversación. Amén, amén. La separación entre lo sagrado y lo secular es una división que en el reino de Dios no existe. Amén. El otro día estaba viendo un video y le hacen una pregunta a un pastor. ¿Puede un músico de la alabanza trabajar en un grupo secular? Miren, toda la alabanza conquista, dele gracias a Dios que los trajo Dios a este lugar. ¿Y sabes qué dijo? Que está prohibido eso. ¿Cómo pueden tocar música secular? Oigan, ¿los billetes qué son? ¿Seculares o espirituales? Si tienes algo en contra de los billetes, échamelos a mí. A la alabanza, dice Silvia. Vean lo que dice, porque no es aquí, mira. Desgraciadamente, en la mayoría de las iglesias se predican conceptos. A mí no me interesa transmitirte mi concepto, me interesa transmitirte lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Busca Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice? Comienza diciendo, todo lo que hagan, ¿qué dice? Todo lo que hagan, ¿cuánto? Todo. Oye, ¿qué es todo? Es todo. No es todo lo que hagan aquí el domingo. Todo lo que hagan. Di conmigo todo. Y todo es todo. De palabra y de obra. Todo lo que hagan, punto final. No hay nada que agregar. Para un hijo de Dios, no hay momentos sagrados y no hay momentos seculares. Eso no existe. ¿Qué es lo que sí hay? Hay un Cristo que habita en ti. Y Cristo habita en ti los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en cada ambiente a donde tú te muevas. A donde tú vas, el Señor va contigo. Donde tú estás, ahí está el Señor. Tú no puedes bajar el switch Cristo cuando tú entras al trabajo, ¿verdad que no? No puedes ponerlo en pausa cuando entras tú al mercado. No puedes ponerlo en espera cuando llegas a tu casa. No se puede. Y entonces escuchen. Lo que yo hago de lunes a sábado no tiene que ver con mi vida secular.
Lo que yo hago de los lunes al sábado, ese es mi ministerio principal. Amén. Hay tapón 1, hay tapón 2 y sigue el tapón 3. El tapón 3, ¿cuál es? Confundir la quietud con la espiritualidad. El tercer tapón, quizá de estos 3, es el más peligroso, porque es un tapón que estorba, que tapa, que viene disfrazado de virtudes. Se llama confundir la quietud o no hacer nada con la espiritualidad. Nos enseñaron que la humildad espiritual es no llamar la atención, es no sobresalir, es no hacer ruido, no incomodar a nadie. Eso es lo que nos enseñaron. Y con estos conceptos terminamos entonces produciendo generaciones de creyentes invisibles. Miren, ¿saben por qué está pasando lo que está pasando ahora? Porque hay una generación de creyentes invisibles que no se ven, que no se notan, que no hacen ruido. Creyentes que no saben que son creyentes. Creyentes que viven en un vecindario, en una colonia por años, y el vecino jamás se enteró de que en esa casa vive alguien que porta a Cristo. ¿Y será eso lo que describió Jesús? No. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No dice no debe, dice que no puede. La visibilidad de un creyente no es arrogancia, es consecuencia natural de lo que porta en su corazón. Amén. La sal no se reúne los domingos a decidir si va a salar o no. La levadura no hace ayuno para decidir si va a fermentar. El fuego no ora para decidir si va a calentar o no calentar. Porque produce lo que producen, porque es su naturaleza. Actúa porque es. Tú actúas porque eres. Cuando Jesús dijo que somos sal, que somos luz, que somos levadura, eso somos. Somos sal, somos luz, somos levadura. Él no nos estaba dando una nueva tarea. Nos estaba describiendo y estaba definiendo la naturaleza que había sido ya establecida en nosotros. Eso somos. ¿Amén o no amén? El problema es que, el gran problema es que la iglesia no sabe lo que es. Y eso sí es un problema. No sabe lo que es. Entonces la pasividad espiritual no es un problema de disciplina. No es un problema de compromiso, es un problema de revelación. Escucha, el día que un creyente descubre quién vive en él, ay, Señor. Cuando un creyente descubre, y por descubrir me refiero a que entiende quién vive en él, ese creyente no puede ya quedarse quieto. No porque alguien lo obligue, sino porque la vida que porta, la vida que lleva adentro necesita tener una expresión.
la vida de Cristo en nosotros necesita ahora que esa vida se exprese. Amén. El problema tiene que ver con expresión. Dice Juan capítulo 20, verso 21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿A quién? A ustedes. Este versículo es la gran comisión en su forma más pura. Y fíjate algo que generalmente pasamos por alto. Jesús no dijo, vayan y enseñen como yo. Jesús dijo, vayan como el Padre me envió a mí. Vayan así. El modelo que Jesús está usando para describir cómo deben funcionar sus discípulos es esa la manera. Fue el mismo modelo que el Padre usó con Jesús. Exactamente el mismo modelo. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? ¿Será que Dios envió a Jesús a construir un templo? ¿Será que Dios envió a Jesús a levantar una institución? ¿Será que Dios envió a Jesús a diseñar un programa de membresía? No. ¿Qué hizo Dios? Lo mandó a meterse a la vida real de la gente. A eso lo envió. A meterse en una boda, en un mercado, en una casa, en un barco pesquero, en un funeral, en los trabajos, en las calles polvorientas, llenas de hoyos, en todos lados. Di conmigo, en todos lados. Quiere decir que el ministerio de Jesús no ocurrió en un lugar con 4 paredes, sino fue en las 4 paredes en donde ocurrió, en la calle. Y ahí Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Tienes ya una asignación. Y dice Hechos 2, capítulo 2, en el verso 46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría, con generosidad, alabando a Dios y disfrutando, dice, de la estimación general del pueblo. Y cada día, dice, cada día el Señor añadía a ese grupo los que iban a ser salvos. Amén. Dense cuenta, hay 2 movimientos simultáneos. Primero se reunían en el templo. Reunirse en el templo, ¿para qué se reunían? Eso los cargaba, los formaba, los establecía. Para eso nos congregamos, amén. Pero también dice que iban de casa en casa. Eso los dispersaba, eso los enviaba y los hacía que tuvieran un impacto. Una cosa sin la otra no funciona. La reunión sin dispersión produce creyentes gordos. Gordos pero inmóviles. Llenos de conocimiento pero sin impacto. Expertos en doctrina pero desconocidos en su propio vecindario, en su propia colonia. ¿De qué sirve que te leas la Biblia y te la sepas de memoria si tu vecino no sabe ni quién eres? ¿De qué sirve que digas que conoces el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, te lo sabes de memoria y tu familia sigue siendo lo mismo? Pero también la dispersión, si no le pone reunión,
produce creyentes activos, pero vacíos. Mucho movimiento, pero muy poco contenido. Mucho entusiasmo, pero muy poca sustancia. Y no es lo que queremos, no es lo que Dios quiso, no es lo que Dios buscó. Los dos son necesarios. Por eso te tienes que congregar, pero por eso también tienes que salir. Amén. El Nuevo Testamento siempre apuntó hacia afuera. Reunirse como estamos ahora para luego dispersarnos. Llenarse para luego derramarnos. Recibir para luego dar. Ese es el modelo correcto. Pero ¿qué tenemos? Una generación de creyentes necesitados, preocupados, frustrados, deprimidos. ¿Qué vamos a hacer con esos benditos? Sácate a la calle a un deprimido, va a deprimir a los demás. Sácate a la calle a uno frustrado, va a frustrar a más. ¿Qué tenemos que sacar a la calle? Entendidos. Entendidos. Miren, imaginen 100 miembros de Conquista. 100 que llegaran el lunes a los lugares de su trabajo, que llegaran a sus colonias, a sus escuelas, a sus negocios, completamente conscientes de que son portadores de Cristo, que no van como una doctrina, van como una realidad de vida, sabiendo a quién portan. Créanme que no necesitaríamos hacer campañas de evangelismo e invertir en el evangelismo y tener un presupuesto. No necesitaríamos contratar un anuncio espectacular ni hacer eventos masivos. No lo necesitaríamos. La ciudad comenzaría a sentir la diferencia porque hay 100 portadores de Cristo que estarían saturando cada rincón de la ciudad con su presencia. Amén. Yo soy pastor, pero yo no tengo un kinder. Amén. Vean la historia de la iglesia en el libro de Hechos. No había redes sociales, no había Facebook. No tenían templos propios. No había un presupuesto para mercadotecnia. ¿Qué es lo que sí había? Creyentes conscientes de lo que portan, del Cristo que vive en sus corazones. Esos son los que tienen que transformar las ciudades enteras. Amén. Esa es la asignación que tenemos. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 6, dice: estos que han trastornado al mundo entero han llegado también acá, dice. Eso dijeron de ellos. Nunca dijeron, esos que tienen el templo más bonito. No dijeron, ese que tiene el pastor que tiene la mejor alabanza, que sí la tenemos, gloria a Dios. Dijeron, esos que trastornaron al mundo. ¿Y saben cuál era el secreto? El secreto es que no tenían un método. No tenían un método, pero tenían una vida viviendo en ellos. Tenían Cristo en su corazón. A ver. Teniendo a Cristo,
trastornaron ciudades, naciones. Y resulta que tenemos a Cristo y no podemos trastornar a los vecinos. Bueno, ni a los hijos, ni a mi esposa. Daniela, ya no hables. Oye, la iglesia no fue un refugio donde nos escondemos del mundo. Se confundió eso cuando inventaron lo secular, como si la iglesia fuera el lugar a donde tenemos que estar escondidos los creyentes. La iglesia fue diseñada para ser una base desde donde Cristo va a invadir al mundo y lo va a invadir a través de tu vida, a través de nosotros. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Quiero hacerles una pregunta, esa es la pregunta final. Y quiero que la respondas en silencio y que la dirijas esa respuesta a tu corazón. No a tu corazón, a lo más profundo de tu corazón. ¿Cuál es la pregunta, pastor? Si Cristo tomara una grabación de tu semana, no del domingo que vienes a la iglesia, que viera una grabación de lunes a sábado, ¿qué vería? ¿Qué vería? Ay, pastor, ni me diga eso. Ponte a pensar, yo te veo hoy, te vas, yo no veo que hagas entre semana. Imagínate que Cristo tuviera un video donde tú apareces y apareces de lunes a sábado. ¿Qué se vería en esa grabación? Él podría decir, vi a alguien consciente de lo que lleva dentro. ¿O qué vería? A alguien que vive como si estuviera solo. Amén. Ahora, la idea no es venir a darles una tarea más. No vengo hoy con ganas de cargarles culpa. A lo mejor la única tarea que tenía hoy es recordarte que quizás se te había olvidado, pero Colosenses 1:27 dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No dice Cristo cerca de ti, no dice Cristo cerca de ustedes, no dijo Cristo está esperando por ti. La palabra dice Cristo en ustedes. Di conmigo, Cristo en mi vida, Cristo en mi corazón. Eso es. Hay una frase que yo uso que dice, Cristo es todo lo que necesito. No hay más. Cristo es todo lo que yo necesito. Y todo lo que yo necesito está adentro de mí. Tu colonia no necesita que hagas una campaña. Tu colonia necesita que tú seas consciente ahora. Que te vuelvas consciente quién habita en tu corazón. Tu trabajo no necesita que tú prediques en la hora del almuerzo. Necesita que Cristo en ti sea tan real, tan auténtico, porque Él está vivo en tu corazón. Amén. Que necesitamos que la gente te pregunte, ¿qué tienes? Te veo diferente. ¿Por qué eres así? Porque tengo Cristo.
La iglesia más peligrosa para el infierno no es la que tiene un edificio más grande. La que realmente es peligro para el infierno es la iglesia que cuando sale por esa puerta, que sale el domingo por la puerta y sale a la calle, son personas que saben quiénes son y quién habita en ellos. Tendríamos que dejar de buscar a Dios y entender que nosotros somos ese templo donde habita el Espíritu Santo. Ese día te vas a volver peligroso para las tinieblas. Amén. Hay ocasiones que en lugar de dar miedo, damos risa. Y eso es una burla para el Señor. Vamos a hacer una oración. Quiero que se pongan de pie. Ponme luz a Modus Romantics. Quiero que escuchen, que se conecten con lo que vayan a escuchar en la alabanza, pero que se conecten también con lo que estamos enseñando. Si hay una parte de ti y Dios hoy toca tu corazón, tu espíritu, y tú puedes reconocer que en muchos sentidos estás viviendo más como un espectador, más que como un portador. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. No para que te vean los demás, sino para declarar delante del cielo que hoy cambió algo en tu vida. Y que a partir de ahora, a partir de este domingo, tú vas a salir a la calle, a la puerta, y tú vas a ser diferente. No sales de aquí con más información, sales de aquí con más conciencia. Porque no somos portadores de un momento, somos portadores de una vida. Escucha. Quiero que se sensibilicen, porque aún la música va a tocar tu corazón. Y este momento tiene que ser importante para ti. Porque realmente tienes que darte cuenta que tener Cristo en tu corazón no es para que tú seas un espectador más. Es para que cumplas tu asignación y tu tarea. Que tú seas luz donde no la hay, que tú seas sal, que tú seas como la levadura, que trastorna, que cambia. ¿Y qué necesitamos? Conectarnos a esta verdad. ¿Y saben dónde comienza todo? Reconociéndolo. Y si tú en verdad hoy quieres dejar de verte como un espectador y quieres dejar de verte así y quieres que Dios te use el lunes, el martes, todos los días, si tú le crees a Dios y si tú sabes lo que portas de Él, quiero que des un paso de fe y vengas aquí al frente, porque yo quiero orar por ti.
Que no tengas temor, que no tengas miedo, que tengas valor y que tengas decisión. Y que digas: Señor, me has abierto los ojos. Y si me has abierto los ojos, me los has abierto para algo, para ver con más claridad a Cristo. Créanme que a veces estamos más conscientes de nuestros problemas que estar conscientes de lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos en el corazón? Tienes Cristo. Tienes Cristo. ¿Cómo te sientas tú? Es una cosa. Pero que haga Cristo en tu vida, esa es otra cosa. Ahí donde estás, yo quiero que tú le digas con tus propias palabras: Señor, aquí estoy. Aquí estoy.